Maestro Edgar Sandino Velázquez, nacido el 23 de enero de 1950. Poeta, novelista, escritor, bailarín, coreógrafo, investigador, dramaturgo, autor y director teatral, catedrático de la historia del arte, historia de la cultura y del teatro, profesor universitario por más de 40 años, ensayista y crítico, estudió ballet, danza moderna y contemporánea con maestros como Jacinto Jaramillo, Martha Graham, entre otros. Es el actual presidente y director general de la Fundación Artes y Ciencias Escénicas, FACE, Danza Teatro, Arte en Bogotá, con la que desarrolla un amplio trabajo con la tercera edad, niños y jóvenes de la ciudad capital y el país, investigador de la cultura, la literatura y la danza colombiana, habiendo investigado más de 50 danzas colombianas de todas las regiones del país, incluyendo danzas de las costas, los llanos orientales, del macizo, la zona andina y las danzas decimonónicas de Santa Fe de Bogotá, y realizando publicaciones en periódicos y revistas a nivel nacional e internacional, reseñas y ensayos sobre el cuento, la poesía y la literatura. Ha publicado 34 libros, entre novelas, poesía, teatro, cuento y ensayos. Como director, ha editado más de 50 títulos, Sandino Editores, Invierno Editores. Ha sido traducido al inglés, francés, alemán y rumano. Dirigió la Radiodifusora Nacional por más de 5 años, con programas titulados como El Club de la Poesía con Fausto Cabrera y La Letra hace la Palabra, en Cultural FM, Estéreo del Huila, el programa del Club de la Poesía por 4 años en televisión, Lunes de Gran TV en Punch. Programas de radio y televisión en Estados Unidos y realizado programas para la televisión sueca, BBC y ABC. Lo mismo que en Colombia en las radios comunitarias de provincia. Ha creado y dirigido las siguientes publicaciones: La Danza, Revista Teorema, El Debate, Letras, Nocaima Cultural y Tabio Cultural. Director y coordinador de eventos a nivel distrital y nacional, como la primera y segunda Jornada Folclórica Nacional, primera y segundo Festival de Cultura Popular en Bogotá, primera Semana Cultural de Bogotá, Jornadas Culturales del Descubrimiento de América, CREA Bogotá, etc. Ponente general por los artistas nacionales para la creación y construcción de la Ley General de Cultura, Ley 397 de 1997, en el Congreso de la República y en los debates de la misma en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, donde impulsó la profesionalización y seguridad del artista y la creación de los consejos de área. Fue consejero nacional de Cultura durante 9 años. Colaborador y columnista de periódicos y revistas, La Prensa, El Espectador, El Debate, Ulrica, Teorema, Imágenes, Café Literario, Vorágine, El Cuento, en México, Alteridad del Instituto Nacional para Ciegos, INCI. Yo soy Edgar Sandino Velázquez. He tenido grandes maestros en mi vida. Por ejemplo, Gennady Ledyaj, un maestro ruso del Bolshoi, que fue uno de mis maestros de ballet. Chela Jacobo, que fue del primer ballet Cordillera, el que creara Jacinto por allá en el año de 1938, quien me inició en el ballet. La maestra Nadia Purchikova del ballet de Kiev, la maestra, para no hablar solamente de ballet, la maestra Rosario Montaño del Pacífico, otra serie de maestros como Alexander Minks, etcétera, etcétera. Es decir, Martha Graham en la danza contemporánea o la danza moderna. En fin, he tenido muchos maestros en la vida. En este instante tengo aproximadamente 50 y tantos años de estar solo dedicado a las artes escénicas. Vengo de una familia de origen judío llamada Sandino, por parte de padre. Yo soy Edgar Sandino, familia judía asentada en el Huila hace casi 200 años, pentabuelo
era Ignacio Sandino de la Cruz, firmante del Acta de Independencia en Bogotá. Familia de cafeteros y ganaderos por parte de padre, fueron los mejores chalanes y tuvieron los mejores caballos del Huila. Velázquez, de Antioquia la Grande, herederos, y tal vez el ascendiente más reconocido sea Diego Velázquez, que fuera gobernador de Cuba. Uno de sus hijos llegó a Antioquia. Mi tatarabuela era Escolástica Velázquez, que tuvo a mi abuelo como madre soltera, porque mi tatarabuelo, mi abuelo, era casado cuando se metió con esta mujer, que era hija de un hacendado llamado Demetrio Velázquez de Antioquia. Mi padre era liberal y desde muy niño tuvimos que salir del Huila por razones políticas. Los liberales fueron objeto de una persecución implacable, de tal manera que ellos perdieron sus propiedades en el Huila, y terminé viviendo de joven en la selva amazónica, en las cercanías de la Macarena, donde vivía Dúmar Aljure, a donde mi padre había ido para salvar la vida. Muerto mi padre, todavía tenía yo 15 años cuando murió mi padre, todavía con la selva en los hombros, la selva en el cuerpo, la selva en los ojos, la selva en el corazón, me trasladé a Bogotá. En Bogotá, soñando ser artista, porque me gustaba escribir. Me motivó desde muy joven la lectura de William Shakespeare. Yo leí a los 8 años Romeo y Julieta y me fascinó la expresión, el lenguaje, la metáfora, esa manera de ver el mundo a través de las palabras y de definirlo a través de las palabras. De hecho, mi padre era poeta, lástima que su obra completa se haya perdido. Mi madre le encantaba la poesía, cantaba, de tal manera que por allá en las selvas, en esas lejanías donde el alma más cercana, humana, estaba a 6 horas de camino, las veladas nuestras eran cantar, eran hacer poesía, eran narrar historias. Es decir, yo como escritor soy heredero de una tradición oral que me la comunicaron mis padres. De hecho, cuando éramos muy pequeños, antes de que pasara la ida de mi padre a la Macarena, en la finca de mi abuelo, era común que a las 5 o 6 de la tarde se sentaran todos recostando el taburete en la pared, otros sentados en el piso, y empezaran con el mechero o las velas a contar historias. En Bogotá comencé, luego de la muerte de mi padre, todo lo que fue esa vida. Hasta entonces desapareció. Mi padre había creado un fundo en los llanos orientales, y todo lo que era el fundo, el ganado, los chivos, las gallinas, los caballos, quedaron abandonados a la muerte de mi padre, porque mi madre decidió no volver. Mi padre murió asesinado porque habían puesto precio a su cabeza y finalmente terminaron asesinándolo. Entonces mi madre no quiso volver, dejó todo abandonado, se fue a la finca de mis abuelos con parte de mis hermanos, y yo me vine a Bogotá a estudiar. Mis hermanos querían ser actores. Allá en la selva mi padre había comprado un radio grande, un radio de marca Sanyo, japonés, que era de los primeros radios transistorizados que llegaron a Colombia, de 6 pilas, tenía muy buena recepción, sintonizábamos emisoras de Europa, de los Países Bajos, de Norteamérica, la Radio Nacional de Colombia, y una emisora particularmente de Cali que se llamaba Radio El Sol de Cali. Por Caracol transmitían una telenovela llamada Caderas Malditas, de un personaje muy importante en la televisión colombiana, que fue Boris Roth, que fue posteriormente amigo muy cercano nuestro. Mis hermanos comenzaron a hacer teatro. Yo me fui a Bogotá, comencé a trabajar, comencé incluso como mensajero en una droguería a la muerte de mi padre, estudié ventas y muy joven me hice vendedor, entendiendo que las ventas eran lo único que posiblemente nos daba recursos para yo poder reunir a mi familia de nuevo en Bogotá.
trabajar y ponerlos a estudiar a ellos, cosa que hice. Mis hermanos al llegar a Bogotá comenzaron a estudiar el bachillerato común y corriente, pero Enrique particularmente, mi hermano Enrique, que llegó a ser un actor muy importante incluso en Estados Unidos, donde grabó y filmó varias películas, hizo teatro, se educó en Londres, se casó con norteamericana, tuvo la nacionalidad norteamericana. Particularmente Enrique, en aquel entonces de 15 años, comenzó a incursionar en el teatro con un personaje que es escritor. Ahora hace poco lo volví a ver, ha publicado un libro muy importante, que es un pastuso, que se llama Alberto Sánchez. Con Alberto Sánchez, mi hermano Hernán y mi hermano Enrique montaron un grupo que llamamos entonces, porque se hizo alrededor de un tinto servido en un café, Don Tinto. Y empezaron a montar obras que se presentaron en la Alianza Colombo-Francesa, se presentaron en el Colombo Americano y en algunos sindicatos de la época. Por ellos y por insistencia de Alberto montamos una obra que fue muy famosa a nivel colombiano y latinoamericano, una obra que por sus características hizo que la televisión sueca, la televisión de Estados Unidos, la prensa colombiana, entre ellos el Tiempo, El Espectador, El Vespertino, la misma televisión que tenía un programa con Gloria Valencia de Castaño llamado El Correo de la Cultura, me entrevistaran de la noche a la mañana. Yo con 17 años, iba a cumplir 18 años, empecé a ser un personaje famoso. Viendo ese montaje que yo había hecho, Jacinto Jaramillo me invitó a conocer su compañía, el Ballet Cordillera. Se ensayaba en una normal en el barrio Restrepo, en la Normal Montessori, en un pequeño salón que la directora de esa institución le había dejado a Jacinto, y comencé allí a estudiar danza con Jacinto. Ya antes, un personaje muy importante de la televisión colombiana, que ojalá algún día podamos recuperar su memoria, que se llamaba Luis Rufo, que era gimnasta y bailarín clásico, me había invitado a escribir los guiones para un programa que él tenía de televisión en ese entonces, un programa semanal, y yo le escribía los libretos que él montaba en el programa en la televisión. La televisión, hay que decirlo, era en vivo, no había grabaciones todavía, se hacía en vivo, de tal manera que los bailarines salían o los actores salían y representaban en directo. Con Jacinto me inicié en la danza. Jacinto es indudablemente el gran pionero de la danza en Colombia. Aprendí la danza moderna. Por aquellos años vino a Colombia Marta Graham y me invitó a trabajar con ella en Estados Unidos. Era muy joven, todavía no tenía elementos técnicos suficientes. Regresando, también estamos hablando de la década del 70, yo ya estaba llegando a los 21, 22 años, llegó 23 años, llegó a Bogotá Chela Jacobo, que había sido discípula de Jacinto, quien me invitó a estudiar ballet. Ya en la década del 70, Gloria Sea había empezado con la idea de crear el Ballet Nacional y la Ópera de Colombia, de tal manera que ella necesitaba un ballet que acompañara la ópera, y creó lo que se llamó el ballet clásico colombiano. Audicionamos. El maestro Gennady Lediaj había llegado de Rusia a Colombia y comenzó un proceso de selección. Al comienzo había 120 bailarines. Eso se hacía en la academia de Ana Consuelo Gómez Caballero, La Pavlova. Luego se fue reduciendo sistemáticamente el grupo. Habían traído precisamente al maestro Ramón Segarra, a Héctor Saraspe, del American Ballet, con quien yo estudié ballet también. Y se hicieron audiciones para seleccionar en primer lugar, es decir, el primer grupo de 14 bailarines y finalmente los últimos 8 bailarines que quedamos después de 120 bailarines seleccionados. Nunca en la vida, en mi corazón, desde niño, la danza hacía parte de lo que era el proyecto de vida.
el proyecto de vida mío y ahora claro, es la danza, pero originalmente era la literatura y la dramaturgia. Allí también, con Jacinto estudiando, ya después estudiando ballet, Jaime Santos, el que era el recién llegado de Checoslovaquia, con Rosario Montaña, con Jorge Ali Triana, con otro personaje llamado Carlos, que en este instante se me escapa el apellido, que fue uno de los grandes ambientadores de la televisión colombiana, un personaje que había estudiado en Checoslovaquia. Jaime había llegado de Checoslovaquia y llegó como director de la escuela. Me conoció dirigiendo esta obra que ayer mi primo Guillermo Laguna lo decía públicamente, Atacá. Atacá, que yo había tomado de las palabras antiguas, Ata, ¿sí? Por el concepto de espiritualidad, y Ka de karma. Yo comencé a estudiar arte dramático en la Escuela Nacional de Arte Dramático que dirigía en ese entonces Jaime Santos. A él le hicieron una huelga y salió y terminó 1 o 2 o 3 años después Santiago García dirigiéndola. Porque Jaime venía con un concepto, tal vez para la época, muy aristocrático del teatro. Con Jaime también después me nombraron profesor mismo de la escuela. Allí tuve maestros tan notables como el mismo Jacinto Jaramillo, que era profesor de la escuela, el gran maestro, el pionero, podemos llamarlo, el primero en el folclore colombiano, que era Guillermo Abadía, que era profesor titular de la escuela, con quien estudié el Compendio General del Folclore, con el mismo Jaime que había creado el primer programa de educación artística en Colombia. Yo fui reconocido en 2 años, de tal manera que pedagogía artística yo la hice en muy poco tiempo. Fui profesor en ese entonces de la Escuela Nacional de Arte Dramático y de la Escuela Nacional de Pedagogía Artística. Simultáneamente con el mismo grupo que habíamos montado Atacá, empezamos a participar en los festivales nacionales del Nuevo Teatro, que era un festival incipiente. Estaba de moda la izquierda, pensábamos que podíamos hacer la revolución del mundo. El sueño de Cuba era un sueño que estaba vivo en la mente de todos los artistas colombianos. El sueño de crear una Colombia más humana, mucho mejor, estaba en el corazón de todos, de tal manera que el teatro colombiano se acompañaba de unas ideas de descubrimiento de la realidad, de exposición de la miseria en que vivía el hombre colombiano y tal vez en el sueño de una transformación real de la sociedad. Entonces, los festivales del Nuevo Teatro se hacían en las regiones, se hacía en Bogotá, y nuestra compañía participaba en esos festivales con obras mías, que yo ya escribía teatro, y con obras de otros autores latinoamericanos, entre ellos José Ávila Castillo de Venezuela, un gran maestro venezolano, pero particularmente de obras mías. Ya había estudiado, pues yo estaba estudiando ballet, danza contemporánea, danza moderna, me nombraron profesor de la Escuela de Teatro. Una vez terminé la carrera me nombraron director de la Escuela de Teatro de Cúcuta, donde estuve un tiempo. Volví a Bogotá, fui nombrado en varias universidades, entre ellas el Externado, donde fui profesor del Departamento de Humanidades y el director del grupo de danzas. Cursamos por primera vez, o concursé yo por primera vez en la televisión. Me llamaron para hacer un programa de televisión llamado Los Maestros, donde yo hacía las coreografías con el grupo de la universidad. Participamos en el primer Festival Nacional de ASCUN, la sociedad ASCUN sería como Asociación Colombiana de Universidades, de donde ocupamos el 2º puesto a nivel nacional. Eso me catapultó de alguna forma como director a mí, porque me llamaron del Externado, de la Central, perdón. Con la Universidad Central participamos en el 2º Festival Nacional de Danza en Santa Marta, donde ocupé el 3er puesto. Luego en Bogotá saqué el primer puesto nacional con una coreografía del maestro Jacinto, formada por mí, llamada La Manta. Con decirles
que en un tiempo récord de 10, 12 años me gané aproximadamente 30 festivales nacionales, mientras tanto con la compañía de teatro que seguía montando obras mías, como El país llamado Hambre, obras como Los muñecos de San Feudo, una cantidad de obras mías que después fueron publicadas en México. Participamos en festivales como Arequipa, Perú, en España, en Polonia, en Off Amiñón, en Centroamérica, en México, en un mundo un poco alucinante. Fui parte de una lista muy importante de dramaturgos latinoamericanos, de tal manera que me invitaban a muchos festivales como dramaturgo, a Venezuela, a Ecuador, Centroamérica de nuevo, otra vez España. Con Jacinto también simultáneamente con la danza viajábamos a España, México, Venezuela, Ecuador, etc. De un momento a otro estábamos en muchas cosas haciendo. Había empezado a publicar mis primeros libros en la Universidad Central, los primeros libros de poemas. Se publicó mi primer libro en México. En este momento he publicado 34 libros, entre cuento, novela, poesía, ensayo. Ha creado y participado en encuentros nacionales e internacionales de escritores, encuentros y festivales nacionales e internacionales de teatro y danza. Entre algunos de ellos se pueden destacar: en 1982, primer encuentro latinoamericano y colombiano de escritores; en 1987, encuentros nacionales de escritores en el Huila; 1992, primer encuentro de literatura infantil nacional y departamental en Santander; 1998, dramaturgia para niños, una propuesta mayor, Mincultura; 1999, en danza ha recibido los premios como Premio Proyecto Metropolitano de Alto Impacto, Mejor Danza Tradicional de Bogotá, Escenarios para la Danza, Danzas Decimonómicas de la Santa Fe de Bogotá del siglo XIX, Alcaldía Mayor de Bogotá. 2007, su cuento Simijaca está incluido en el libro de honor IBBI, Organización Internacional para el Libro Infantil y Juvenil, como uno de los mejores cuentos para niños del mundo, como obra de teatro realizada por el mismo autor. Es Premio Distrital de Danza Teatro. 2008, Encuentro Literario Infantil Juego de Nubes en Neiva. 2008, primer finalista Diploma de Honor Bienal de Novela José Eustacio Rivera, con su obra Arlequín, historia de un suicida en la ciudad de Neiva. 2010, Encuentro Nacional de Poesía y Narrativa. 2010 y 2012, Festival Nacional de Poesía, Los Ocobos, Ibagué. 2011, Cumbre Mundial de Poetas por la Vida, Poesía Sin Fronteras, Bogotá. 2016 a 2019, Tabio, Encuentro Nacional de Escritores de Literatura para Niños y Jóvenes Jairo Aníbal Niño. 2016, 2017, 2018 y 2019, Director General del Encuentro Naciones de Escritores de Literatura para Niños y Jóvenes, Jairo Aníbal Niño, Tabio, Cundinamarca. Más de 20 premios nacionales de danza, premios a Mejor Danza, Mejor Grupo, Servicio Civil, con grupos de danza de entidades como Puertos de Colombia, Caja Agraria, Instituto de Comercio Exterior, Seguros Sociales, ICFES, Banca Central Hipotecaria, etc. Premios de danza universitaria como Mejor Coreografía Nacional, Mejor Danza Nacional, Premio a los Valores Humanos con universidades como Externado de Colombia, Universidad Central, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Pedagógica Nacional, con obras como Cuadro Llanero, Bolero, La Manta, Romería. Profesor universitario por más de 40 años en universidades como Externado de Colombia, Universidad Central, Unimpau, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Nacional de Colombia, Escuela Superior de Teatro Luis Enrique Osorio, Academia Superior de Artes de Bogotá, ASAP, entre otras. También tallerista en capacitación a nivel nacional de los maestros de danza en Bogotá, Tolima, Huila, Risaralda, Quindío y Cundinamarca.
Ha dirigido más de 40 obras de teatro, espectáculos de danza, danza-teatro y participado como director de teatro, coreógrafo, bailarín y escritor en diversos o diferentes eventos a nivel nacional e internacional. Jurado de poesía, danza-teatro, artes plásticas, música y demás artes. Maestro Edgar Sandino Velázquez. Todos somos FolklorNet, del folclore a la vivencia.